Clash track. Vamos a hacerlo así. Ya. ¿Y qué tal, chicos? ¿Cómo les está yendo en el estudio? Hasta ahorita súper bien. Eso es bueno. Listen, hablando del estudio, una pregunta. Cuéntenme. Dijeron que preguntemos al tutor, o sea, sobre una materia que es extra, creo que es inglés. ¿Ya? ¿Qué pasa? Y eso estábamos viendo porque yo me matriculé, entramos a clases y hasta ahorita me vengo a enterar que ha habido una materia extra de inglés y eso no aparece en la malla curricular. Ya, sí. La materia de inglés no está dentro del pensum, pero tiene que probar usted un cierto nivel de inglés. Creo que es el B1, hasta el B1, no sé si es de la 1 o B1, no sé, pero tiene que aprobar. Eso está en la plataforma de que yo les compartí del instituto, si se acuerdan. Ahí están los horarios de inglés y cuándo puede coger, yo no sé, a ver. Permítanme ver si es que encuentro esto aquí para compartirles. Es de 1:55 de martes a viernes. Ya, eso, ahí está, ya ven en la plataforma está. El segundo, Ivonne. El segundo nivel. A ver. Página oficial del instituto, creo que fue. Entonces, miren aquí tenemos en departamentos, idiomas y código de la clase de idiomas. Aquí está, puede coger e inscribirse y unirse y ver qué es lo que tiene que hacer. Ahí están los horarios. ¿Sí? Listen, pero eso es obligatorio. Claro que sí. ¿Ya? Ah, ya. Entonces, ponerse en contacto con eso. Sí, listen. Ok. Ingeniero, ¿y eso del club también es obligatorio? ¿Club de qué? No, lo del club no es obligatorio, eso es como más para los que quieren colaborar. Pero es bueno que usted pertenezca a algún club. Siempre en las universidades. Sí, ¿y dónde podemos inscribirnos? ¿Perdón? ¿Dónde nos No. podemos inscribir? ¿Dónde pueden Para... inscribirse? No dice ahí quién está a cargo de los clubes. Creo que está la magíster Cristina, Gabriela Cristina, me parece que es ella. Ah, ya. Sí, con la compañera, la Profe, yo teacher. quería hacer una de robótica y dijeron que iba a ser una socialización para que todos sepan sobre eso. Entonces después lo de hacer, todavía no. Entonces, ya les han de ir avisando, yo no estoy a cargo ahorita de ningún club, yo estoy demasiado ocupado. Tal vez para el próximo año ahí ya me tengan en algún club o en alguna cosa que me haga cargo. Ahorita nada, solo clases y tutoría, nada más conmigo cuenten. El semestre pasado estuve a cargo de matriculación, un montón de cosas que me asignaron, pero este semestre decidí descansar. Bueno, entonces, pero cualquier cosa me averiguan, nomás me comentan y yo igual les comparto con los compañeros, ¿no? Hice una consulta. Dime. ¿Usted es nuestro tutor? Claro que sí, que recién te enteras. Sí, recién me enteré. Ya, sí, yo soy el tutor de ustedes. Bueno, entonces estamos resolviendo triángulos rectángulos. ¿Tienen algún inconveniente para resolver triángulos rectángulos? Sí, sin identificar al momento de resolver. O sea, para resolver sí es fácil. Sí. No hay que uno cómo identificar qué fórmula aplicar. Ese es el problema. Bueno, ese es mi problema. Listen, el mío también. El tuyo. Porque para resolverlo es fácil, ¿no? Que uno no sabe qué fórmula aplicar al momento de resolverlo. Porque primero es la hipotenusa, no sé si es el coseno, la tangente o la cosecante, no, eso. Ya vamos a hacer uno más. Tienen que practicar, eso es todo.
A ver, vamos haciendo este triángulo. Le vamos a llamar a este ángulo teta. Y vamos a suponer que este ángulo es 28 grados. A este lado vamos a ponerle que se llame T igual a 8. Entonces quiero saber cuánto vale S y cuánto vale R. Ya. Este ángulo de aquí siempre viene dado, es 90 grados. Entonces, resolver el triángulo rectángulo significa que usted va a hallar todos los componentes que tiene el triángulo rectángulo, los 3 lados y los 3 ángulos. Eso es resolver el triángulo rectángulo. Ahora, no les estoy diciendo que resuelvan este tipo de triángulo, que esto ya es un triángulo oblicuángulo, para lo cual se aplica ley de senos y ley de cosenos, pero como ese no es el objetivo, simplemente lo que les voy a decir aquí es que resuelvan este triángulo. Y entonces allí se aplica otro tipo de procedimiento, la ley de senos, que nos dice que A sobre el seno de A es igual a B sobre el seno de B. Seno de beta. Seno de alfa, seno de beta, pongámosle alfa, e igual a C sobre el seno de gamma. ¿Sí? Y la de los cosenos nos dice que cualquier lado al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados consecutivos b cuadrado más c cuadrado menos el coseno de 2 veces este producto sería b por c y por el coseno comprendido entre estos ángulos que sería entre b y c alfa. ¿Ya? Pero eso es para calcular triángulos oblicuángulos. En el rectángulo es lo más fácil. Y nosotros lo que estamos resolviendo por el momento de los triángulos rectángulos. No estamos aplicando ni ley de senos ni ley de cosenos. Ok, entonces vamos a resolver el triángulo. Lo único que yo necesito es saber ¿qué quieren calcular? ¿La R, la S? ¿Cuál les parece primerito calcular? A ver, para yo irles explicando. R. Ya, vamos a calcular R, la hipotenusa. La hipotenusa, aplicando las funciones trigonométricas, me dice ¿qué función me relaciona? Esta incógnita y estos dos datos. T, que tengo como dato, y 28 grados. ¿Qué función trigonométrica me relaciona? Este lado, este ángulo y este otro lado. Coseno. Coseno de 28 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Es S sobre R. Yo quiero esta T. Ustedes dijeron, queremos calcular T. La función que me relaciona a eso es la tangente. ¿Sí? La tangente de 28 grados. Estoy relacionando el ángulo de grado. Y la tangente de 28 por definición es igual al cateto opuesto, que es T, sobre la hipotenusa, que es R. Entonces mi incógnita es R. Por lo tanto, R va a ser igual a ¿qué? A T dividido para la tangente de 28. De donde R va a ser igual. T tengo como dato que es 8 dividido para la tangente de 28. ¿Cuánto sale eso? Por lo tanto, R es igual. Si me ayudan con sus calculadoras, que ahorita no tengo nada más. 8 dividido para la tangente de 28. 17. ¿Cuánto? 15.04. Ya, 15.04, suponiendo que estamos trabajando en metros. Y ya tengo. Esa gallina está que pide a gritos ser secada. Ya, entonces tenemos R. Hemos calculado la hipotenusa, ¿no?
Mande. Vamos a determinar ahora sí qué nos hace falta determinar aquí. Ya nos hace falta determinar el otro. Ya tenemos R, nos falta determinar S. ¿Cómo determinamos S? ¿Qué función trigonométrica me relaciona este ángulo, este lado, y este otro lado? A ver, ¿qué hice? Ya, esto está mal. La función que me relaciona es el seno. Lo hice mal. Seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces es seno de 28. Un pequeño error. Entonces aquí es sobre seno de 28. Eso es lo malo de despertarse recién. Ya, seno de 28 y acá seno de 28. Dígame en cuánto sale eso. 17.4. 17.04. 04. Ya, ahí sí. 17.04 metros, porque estamos calculando que T es 8 metros. Ya, entonces vamos buscando la relación. Ahora sí, la función trigonométrica que me relacione esto y esto. Es la tangente de 28. Ahí sí. Tangente de 28 grados es igual al cateto opuesto T sobre el cateto adyacente, que es S. ¿Sí? Tangente de 28 grados, cateto opuesto sobre cateto adyacente. T sobre S. T tengo como dato, pero no tengo es S. Entonces S va a ser igual a T dividido para la tangente de 28 grados. Donde S es igual a T, que vale 8 dividido para la tangente de 28, que esto ya sacamos ahorita. ¿Cuánto salió? 15.04 creo que salió. 15.04. ¿Ya? Y ya tenemos el valor de S. Por lo tanto, S es igual a 15.04. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, solo lo único que nos hace falta sacar es el ángulo de acá. Lo podemos sacar con la sumatoria de los ángulos. Entonces vamos a recordar que teta es igual siempre a 180 grados menos la suma de los otros dos ángulos. 28 más 90. Esto es como una fórmula. Entonces, teta va a ser igual a 180 grados menos 118 grados. ¿Cuánto sale el ángulo teta? ¿162? Perdón, 62 grados. Y ya tenemos resuelto el triángulo. Entonces, ¿en qué estamos fallando? A ver. Dicen que puede ser directo, restarle 90 menos 28. También puede ser así. 90 menos 28, ¿cuánto le da? 62. Es otra manera de sacarlo. No te olvides decirle al Fernando que le avise a doña Zona cuántos metros tienes que quiere cargar hoy día. Ya, Ojalá tuviera entonces- 11 a 10 metros. A ver. Sí, tarde, por eso que le van a avisar ahorita. Ya. Preguntas hasta ahí. Yo creo que esto ya está por demás. Hemos repetido bastantes ejercicios. Dice, la tangente no era cateto adyacente sobre cateto opuesto. No, cateto. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, Sí, bueno, esa es la tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Muy bien. Vamos a ver un nuevo tema que se llama magnitudes vectoriales y magnitudes escalares. Pero antes de ello, vamos a ver lo que son las magnitudes
A ver, magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Este va a ser nuestro tema de hoy. Con fecha. El día 21 de diciembre. 2021. Ya entonces vamos a ver lo que son las magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. Bueno, recordar que magnitud es todo aquello que es susceptible de ser medido. Por ejemplo, nosotros podemos medir la temperatura, sí, podemos medir, ¿qué más? Podemos medir el tiempo, podemos medir la cantidad de sustancia que tiene un cuerpo, podemos medir la cantidad de masa, podemos medir ¿qué más? La intensidad luminosa, podemos medir la intensidad de corriente eléctrica. La longitud también. Podemos medir la longitud. Sí, esas son magnitudes, todo aquello que podemos medir. ¿Sí? Yo les mandé a hacer a ustedes en el deber la tabla de las magnitudes y han de haber encontrado que eran 7, longitud, masa, tiempo, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa y intensidad de corriente eléctrica. Entonces, una vez que usted ya se familiariza con lo que son las magnitudes, con la tablita de las magnitudes, encontró las magnitudes derivadas también. Les dije que consultaran un montón. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer un recorderis nomás. A ver. Por ejemplo, si nosotros tenemos, a ver, aquí dibujar. Por ejemplo, si nosotros tenemos la longitud, ¿no? Vamos a poner aquí longitud. Longitud. Es una magnitud a la cual la unidad de medida, si su unidad de medida es el metro. La unidad de medida es el metro, ¿no es cierto? Ajá. Su símbolo es la M. Y su unidad dimensional, su dimensión, es L. Listo. Longitud, masa, tiempo, cantidad de sustancia, temperatura, cantidad de sustancia, intensidad luminosa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, intensidad de corriente eléctrica, ya. Entonces, hablando de la primera, ¿no es cierto? Tenemos la longitud. Ahora, si nosotros combinamos por aquí longitud, masa, tiempo, ¿ya? El tiempo, pongámosle acá el tiempo. Sí. El tiempo y la unidad de medida del tiempo, bueno, pues su unidad de medida es el tiempo, perdón mismo. ¿Qué hablo yo? El segundo. La unidad de medida es el segundo. Vamos a simbolizar con S y la dimensión es T. Longitud, pongámosle masa también por aquí, a ver uno más, ¿ya? Que son las más básicas. Longitud, unidad de medida, tenemos longitud, ya está en la masa. Ponerle por aquí. Aunque no me va a cuadrar. Solo era para ilustrar algo. Si no, ya hubiese hecho bien la tabla, ¿no es cierto? Vámonos por acá. La masa. ¿Ya? ¿Cuál es la unidad de medida? Es el kilogramo, ¿no? ¿Y cuál es el símbolo? Es el kg. ¿Cuál es la dimensión? Es M.
Bueno, entonces vamos a mezclar. Si yo divido la longitud, ¿sí? La longitud L, le divido para el tiempo, que este es en análisis dimensional, la longitud viene de medir ¿qué? M. Es longitud, su unidad de medida es el metro. El tiempo, su unidad de medida es el segundo. Y metro sobre segundo me da origen a una nueva magnitud llamada velocidad. Entonces, de las magnitudes fundamentales se originan las magnitudes derivadas. Y si yo, por ejemplo, pongo por aquí una otra magnitud, pongamos, kilogramo por metro, no, pongámosle así. Fuerza, kilogramos, newtons, ya. Pongamos así, dividimos o multiplicamos la longitud por la longitud y por la longitud. Es como mezclar metro por metro y por metro. Y esto nos da metro cúbico. Y esa es unidad de volumen, de medida del volumen. Volumen. Entonces el volumen se mide en metros cúbicos. Y así puedo ir yo sacando infinitas, bueno, no infinitas, un montón de magnitudes derivadas. Estamos, y si solo multiplicara metro por metro, me da metro cuadrado, que es la unidad de medida de ¿qué? Del área. El área se mide en metros cuadrados, volumen en metros cúbicos, la velocidad en metros. Y si yo divido esto nuevamente para el segundo, me va a dar metros por cada segundo al cuadrado, que a esto lo conocemos como aceleración. Me perdí. ¿Sí? La aceleración. Entonces, de las magnitudes fundamentales se derivan las magnitudes, como su nombre mismo lo dice, las magnitudes derivadas. Y ahí les dije, consulten un montón de magnitudes derivadas. Pero las fundamentales, las que conocemos, los que hemos estudiado física newtoniana, trabajamos con 7 magnitudes fundamentales. Entonces, ¿qué son las magnitudes? Bueno, ya las vimos, es todo aquello que podemos medir. Son 7, son la longitud, la masa, el tiempo, eso ya esa tablita ustedes la tienen. Bien, pero hay una diferencia entre una magnitud escalar y una magnitud vectorial. Entonces, vamos con la primera, la magnitud escalar. Vamos a ver, magnitudes escalares. Bueno, una magnitud escalar es una magnitud que para entendérsela necesita de una cantidad física numérica, por ejemplo, 10, ¿no? Ya un número. Pongamos por aquí 20. Pongamos por aquí 100. Por acá pongamos 1/3. Y pongamos, yo creo que es suficiente. Vamos a por acá 60. Ya. Una magnitud escalar usted queda comprendida, queda definida, queda establecida cuando tenemos una cantidad numérica y una unidad de medida de algo. Por ejemplo, si yo le pongo la unidad de medida metro, ¿qué estoy midiendo ahí? ¿Qué estoy indicando? ¿Me pueden leer qué dice ahí? 10 metros. ¿Qué estaré 10 midiendo? metros. ¿Qué estaré midiendo? La longitud. La longitud. Estoy midiendo longitud. Grabes en eso. Estoy midiendo longitud. Ahora, que yo mida un espesor, que mida una distancia, una altura, todo eso es longitud. Bien. Ahora, si yo le digo a una persona, esta viga... ¿Dónde están los monitos? Si yo le digo a una persona, esta viga mide 10 metros, ¿qué me dirá? ¿Necesita averiguar más o ya es suficiente?
chicos? Depende de lo que pida. Yo quiero saber la longitud de esa viga y le digo que tiene 10 metros de longitud. Usted me puede preguntar hacia la derecha o hacia la izquierda. La altura, La altura, simplemente le digo, esta casa tiene una altura de 20 metros, hacia abajo o hacia arriba. Entonces, ese tipo de magnitudes se llaman magnitudes escalares. Solo necesitan un número y una unidad de medida. Por ejemplo, 20. Y yo le pongo aquí 20, vamos a ponerle una unidad de medida. 20S. ¿Qué estaré midiendo ahí? 20 segundos. 20, El pero ¿qué estoy tiempo. midiendo? Tiempo. Magnitud, tiempo. Tiempo. Correcto. Magnitud, tiempo. Entonces, si yo le pongo aquí, que esto les gusta a ustedes aquí, vamos a ponerle así. Y les pongo aquí la palabrita dólar. ¿Qué estoy midiendo ahí? La cantidad. Precios. Ahí lo que estoy midiendo es la unidad de medida del dinero. ¿Cuál es ese símbolo? Es esto, unidad de medida del dinero. Es este simbolito, ¿no es cierto? Esa es la unidad de medida del dinero, no del dólar, sino del dinero. Puede ser centavos, pesos, bolívares, lo que sea, es del dinero. Ah, ¿Por qué le entonces, pone dólar? ¿perdón? ¿Por qué le pone dólar? Si le puso el símbolo. Porque quise hacer alusión a la moneda nuestra, Ah, ya. porque pude haber puesto aquí pesos. Este es el símbolo del dinero, pero sin embargo quise hacer alusión a una moneda en exclusiva. ¿Cuál es nuestra moneda? El dólar, ¿no es cierto? ¿Ya? Ahora, si yo pongo aquí esto, 1/3 de 1/3 de, vamos así, de temperatura Kelvin. ¿Qué estaré midiendo ahí? Grados. ¿Ya? Bueno, no le llamemos grados, llamemos temperatura. Temperatura. Sí, temperatura. La unidad de medida es el grado Kelvin, o el Kelvin nomás. Aunque el grado es para el Celsius, también nos sirve. No vamos a entrar un poquito mucho en detalle eso porque tendríamos que estudiar un poco más a profundidad esto. Simplemente haga alusión a que está midiendo temperatura. Y aquí le pongo otra unidad de medida. ¿Qué estaré midiendo ahí? No me digan la unidad de medida, sino La masa. magnitud. La masa. Exacto, eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué magnitud estoy midiendo aquí? La masa. ¿Qué magnitud estoy midiendo acá? Temperatura. Temperatura. ¿Qué magnitud estoy midiendo acá? La unidad del unidad dinero. de medida de dinero. 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 Solo digan dinero. ¿Qué magnitud estoy midiendo acá? Tiempo. Tiempo. ¿Qué magnitud? Longitud. 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 Y por ahí de pronto pongo otro más, puede ser 30. No, me fue. Pongámosle por ahí un 50. Esto. ¿Qué estaré midiendo ahí? La No sé si- representa a la altura y el área. Ah, no es el área, es amperios, creo. El voltaje. ¿Qué estaré midiendo? A ver. La Temperatura. corriente eléctrica, correcto. La intensidad de corriente eléctrica. Ajá. ¿Sí se dan cuenta? ¿Cómo nosotros podemos medir? Pero yo de estas solo necesito ¿qué? El número y la unidad de medida. Esta es una magnitud escalar. Entonces, por aquí nosotros podemos ir poniendo una flechita donde vamos indicando lo que estamos midiendo. Entonces, aquí hemos medido longitud. Acá que hemos medido tiempo. Acá hemos medido dinero.
Dinero. El dinero hace alusión a cualquier moneda, ¿no? Aquí hemos medido temperatura. Temperatura. Acá hemos medido masa. Y acá hemos medido corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, ¿qué les parece hasta aquí? ¿Cómo nos vamos ya poniendo un poquito más científicamente? Ya no vulgarmente, que no sabemos ni lo que hacemos. Ahora, las magnitudes vectoriales, por su contrario, las magnitudes vectoriales, para ser establecidas, necesitan de, aparte de una unidad de medida y de la cantidad física, necesitan de una dirección. Vamos a ver. Magnitudes vectoriales. Por ejemplo, si nosotros queremos medir esto, ¿qué tal si me sale 10? Vamos por aquí 20. No, vamos poniendo ejemplo ya. 10. Y si yo le pongo aquí la palabra Newton, estoy midiendo fuerza. Pero, ahí yo tengo que darle una dirección. Entonces, esa fuerza va a estar determinada de esta manera. Y voy a decir 10 newtons, punto y coma, sur, 28 grados hacia el este. Es decir, que para yo dar una magnitud vectorial necesito darle una dirección, porque yo no le puedo decir, mira, a ese bloque que está ahí, anda y aplícale una fuerza de 10 newtons. Él me va a decir, o alguien me va a decir, pero ¿qué necesitas que haga? Que lo levante, que lo empuje, que lo ale, que lo aplaste. ¿Hacia dónde le aplico la fuerza? ¿No es cierto que tiene un sentido preguntar eso? Porque yo no le puedo decir, si hablamos de otra magnitud, por ejemplo, esto dejémoslo acá. La velocidad. Esto estaríamos hablando de fuerza. Entonces, cuando hablamos de fuerza, hablamos de una magnitud vectorial. Aunque sea derivada, no importa, no sea fundamental. Sí, la fuerza. Por ejemplo, alguien dice, mira, dale una aceleración al móvil de tanto. Entonces digo, la aceleración del móvil va a ser de 5i más 3j metro por segundo al cuadrado. Entonces, esto también es una magnitud de ¿qué? La magnitud de aceleración. Y alguien digo, bueno, quiero que te desplaces en la siguiente dirección. Que te desplaces 120 kilómetros y un ángulo de 87 grados. Sí, entonces le estoy dando una magnitud de desplazamiento. ¿Sí? Desplazamiento. Ajá. Entonces, miren, tenemos aceleración, tenemos fuerza, tenemos desplazamiento y pongamos una más que es la velocidad. La velocidad es una magnitud vectorial. Y, por ejemplo, puedo decir que esa velocidad vamos a darla de 40 y menos 60j metro por segundo. Entonces, ahí vamos a recordar, para trabajar en magnitudes vectoriales, vamos a recordar lo que era coordenadas polares, coordenadas geográficas y coordenadas rectangulares. ¿Sí? Ahora, que cada vector tiene una longitud, una norma. Esa norma
se constituye en un módulo, y ese módulo es lo que nosotros conocemos como rapidez, como distancia, que no es lo mismo que el desplazamiento y que no es lo mismo que la velocidad. Eso lo aclararé ya a su debido tiempo. Por lo pronto, ustedes tienen que entender que la fuerza, la velocidad, la aceleración, el desplazamiento, el campo vectorial son magnitudes vectoriales. Campo vectorial puede ser 50 y más 30J, ¿sí? Newton sobre Coulombs cuadrado, parece que la unidad de medida del campo eléctrico, ¿sí? Bien, entonces estas son las magnitudes que nosotros vamos a utilizar. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos, con respecto a la magnitud escalar y la magnitud vectorial? Tiene que estar comprendido bien eso, porque de eso depende el estudio de la física. Entender bien qué es una magnitud escalar y qué es una magnitud vectorial, porque en las dos se utilizan los dos tipos. ¿Sí? ¿Y qué es magnitud? Vimos que es... los gramos mol.